y el país se integra y aquí en Asamblea Nacional existe expectativa en torno a lo que será la sesión de fiscalización, una vez que para este día sábado esta mesa legislativa tenía previsto conocer la resolución del juez de Quitumbe, Edgar Romero, acerca de retomar los juicios políticos contra exministros de Guillermo Lasso y también dejar momentáneamente suspendido el proceso de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. De la misma manera se tenía previsto que se aboque conocimiento sobre el pedido que hiciera la propia fiscal de la Nación, Diana Salazar, de retomar su juicio político. Pero esto es la expectativa que se está dando este día lunes aquí en Asamblea Nacional, en donde reiteramos, se convocó la mesa de fiscalización para las 9 de la noche de este día lunes. Al respecto de esto, pudimos conversar con algunos asambleístas, entre ellos Jorge Peñafiel de Construye, la propia Inés Alarcón, que interpuso esta acción de protección y el juez la resolvió, y de la misma manera desde la Revolución Ciudadana. Esto fue lo que dijo Jorge Peñafiel, Inés Alarcón y Gisela Garzón. Bueno, ahí lo que hay que definitivamente hacer es lo que dice la sentencia judicial. Nos guste o no, vivimos en un Estado de Derecho. Esté bien o esté incorrecta la sentencia, tenemos que cumplir con lo que dice la sentencia. Si es que existe una multa por incumplimiento o alguna sanción por incumplimiento de la sentencia, tendrá que cumplirse igualmente. Vivimos en un Estado de Derecho que merece ese respeto. Que en efecto sea ilegal, que esté en contra de la norma, que la sentencia sea irrita, nula o cualquier condición, tendrá que definirla en un recurso de alzada. Y ese tribunal resolver lo pertinente. Mientras tanto, hay que cumplir con esa norma porque así dice nuestra legislación y nuestra Constitución. ¿Y sobre la multa? La multa lo está estableciendo, pero hay que ver hasta dónde existe verdaderamente una intromisión en el ejercicio de la facultad fiscalizadora y en general legislativa, porque las jueces tampoco pueden ponerle límites a esa facultad. Lo ha dicho la Corte Constitucional en varios pronunciamientos. Incluso para los juicios políticos. La justicia no puede intrometerse dentro de una facultad, de una función diferente y que en este caso es los legisladores y en su facultad legislativa y fiscalizadora, ¿no? A ver, no, lo que pasa es que los pronunciamientos de la Corte Constitucional demoran. Lamentablemente esa es la dinámica propia de nuestro sistema procesal. Entonces, mientras en efecto se demora la resolución de fondo, hay que cumplir con lo que también dice la ley, que es ante disposiciones judiciales de jueces de primer nivel, habrá que cumplirlas. Y si es que la Corte Constitucional resuelve contrario a lo que dijeron los jueces, pues habrá que ver hasta qué punto se puede o no cumplir esas sentencias. Pero en principio hay que cumplirlas porque así dispone la ley. ¿Y que el juicio de la fiscal espere? Lamentablemente eso tendrá que evaluarlo la Comisión de Fiscalización y el CAL efectivamente, pero en principio la Corte Constitucional va a resolverlo de fondo y mientras tanto hay que cumplir las sentencias. ¿Y una eventual renuncia de la presidencia de la Comisión de Fiscalización un poco agravaría el escenario? Claro que sí, cualquier renuncia tiene una razón política y una razón jurídica. Si es que la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización renuncia, tendrá que argumentar por qué lo hace y en ese caso evidenciar si es que existe algún elemento político de por medio y si no, pues la aplicación meramente jurídica o de su deseo o voluntad propia, ¿no? ¿Quién hace cumplir la sentencia? El vicepresidente que asumiría pues la presidencia de la comisión. Hasta que se nombre otro. Hasta que se nombre otro, así es. Debería ser. Se han convocado para el día de hoy y eso quiere decir que tendrían que inmediatamente tratar los juicios que están pendientes y dejar de lado el de la fiscal, ¿o cómo sería el procedimiento? Bueno, entendamos que la sentencia es de obligatorio cumplimiento. En caso de que no se haga, comienza por multa pecuniaria o al caso que termina hasta en destitución, lo digo y me mantengo. Eso es lo que ocurre cuando no se cumple una sentencia.
no estaba a discusión si había o no que cumplirla. Esto es una sentencia de un juez competente, por tanto había que hacerlo, y en eso ha derivado las multas que se han presentado lastimosamente. Ahora la presidenta de la comisión ha convocado hoy a las 9 de la noche para analizar la sentencia. Entiendo que enviará a votación al ser un cuerpo colegiado de la comisión, y a su vez se dará el respectivo cumplimiento. Lo que tiene que ocurrir es que mediante el orden de prelación, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, primero el juicio de la señora fiscal, después, acatando la sentencia, los juicios del exministro Lazo, y terminando con el que corresponda, que es el de la señora Palencia. Pero la sentencia en el auto del día viernes dice que sea inmediato, que se aboque en conocimiento ya, y que en 24 horas se notifique del cumplimiento de la sentencia. Caso contrario, empiezan a correr el tiempo de las multas. Sí, lo que tiene que ocurrir, como vuelvo a repetir, es que la comisión responda al juez, porque ya lo hizo en primera instancia, pero lo hizo de manera ambigua, sin dar la suspensión del juez del trámite que se estaba llevando en ese momento. Lo que está solicitando el juez es que se responda que ha habido un cumplimiento de la sentencia, y eso es lo que sucederá hoy en la comisión de fiscalización. Es decir, lo que tiene que responderle al juez: sí vamos a acatar, pero es en este orden. Sí. Correcto, en el respectivo orden de prelación que le corresponde. Tiene que haber la aceptación de la acatación, de acatar lo que el juez ha indicado. Como que también el dictamen del juez un poco marca una presión para que se acojan directamente los juicios a los exministros del Guillermo Lazo. Eso es lo que se entiende, digamos, literalmente del dictamen del viernes. Bueno, el dictamen dice que se debe retraer hasta antes del retiro de firmas, para que exista la respectiva notificación y a su vez el respectivo reingreso de firmas. Y de ahí sí que se proceda con el trámite normal, porque recordemos que bajo ningún concepto lo que se está buscando es interferir en el control político, la fiscalización, únicamente que se respete los debidos procesos y la seguridad jurídica dentro del control político. Las firmas que usted tiene que incorporar, ¿ya las incorporó o tiene que haber algún tipo de procedimiento especial? Sí, justamente después de la sesión de fiscalización deberán notificarme, y a su vez yo proceder a ingresar las firmas. ¿Pero ingresa a la comisión o a la secretaría? A la Secretaría General. Tendría que ingresar a la Secretaría, y de ahí, por supuesto, el CAL indicar a la comisión para que se sepa que están los requisitos completos, y en este caso las firmas. A ver, varios temas aquí en particular. Primero, si es que llegasen a ingresarse las firmas, no van a la Secretaría General. La Secretaría General no hace el rol que hace el CAL. El CAL evalúa el cumplimiento de los requisitos, y una vez que toma decisiones es con el informe de la UTL. Es decir, es imposible que las firmas, si es que llegaran a completarse, o ese sería el escenario, vayan a la Secretaría General. Ese no es el rol de la Secretaría General, primera cosa. Segundo, lo que dice el impulso, digamos que técnicamente se conoce de este juez, es reconocer que en efecto la presidenta unilateralmente no puede tomar decisiones. Es decir, ella puede no convocar, que es su facultad, pero la decisión de suspender el juicio político no nace únicamente de la presidenta de la mesa, sino nace del cuerpo colegiado de la comisión, en segunda instancia. Por lo tanto, es correcto que la convocatoria de hoy se haga en función que la comisión conozca el tema de la sentencia. Sin embargo, a nuestro criterio, y hablo a título de la bancada, no solo que se abuse en términos de una sanción económica, sino que además se está desconociendo una sentencia de Corte Constitucional que es mandatoria para el juez, para los asambleístas, para la Corte Nacional. Es decir, la Corte Constitucional es la única instancia que interpreta, nadie más. Y si la Corte marca una sentencia que establece que las acciones de protección no pueden ser tomadas ni presentadas con un abuso como el que ha ocurrido acá, pues entonces la situación es otra. Pero en lo único en lo que podemos estar meridianamente de acuerdo es que, o medianamente de acuerdo, es que en efecto el cuerpo colegiado es el que tiene que tomar la última palabra, y entiendo que en ese sentido se ha convocado hoy a la sesión de fiscalización. Pero ¿cuál sería el camino, legisladora? Porque el viernes la disposición del juez es clara, que se acoja a esto inmediatamente, y que mientras no se haga, corre el tiempo de la multa. Y es justamente el entuerto un poco en el que nos metemos cuando la justicia ordinaria toma decisiones o pretende tomar decisiones en función de lo que la Asamblea debe hacer bajo su norma particular. Supongamos que ponemos sobre la mesa los juicios políticos que pretenden activar, los 3 juicios políticos. A la comisión le corresponde evaluar que en efecto los juicios políticos cumplan también con los requisitos para poder calificarlos. Si estos juicios políticos no tienen las firmas, se está vulnerando un siguiente derecho, que es el de los denunciados. Y entonces allí los denunciados también van a elevar una acción de protección.
¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, un censurado político reciente, Juan Zapata? Que él también considera que hay una vulneración de sus derechos, justo en este plano donde pretende ser candidato a la Asamblea. ¿También va a presentar una acción de protección? A nosotros nos corresponde aquí, en la Asamblea Nacional, velar que el cumplimiento del debido proceso esté en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que ha hecho el juez también en alguna medida es poner el código por sobre la ley, es decir, hacer una especie de jerarquía de la norma para implantar la sanción. Pero lo cierto es que él no puede decirnos a nosotros cómo o no evaluar los juicios políticos, porque eso está en la ley y nos corresponde cumplir. Supongamos, insisto, que esto se pone sobre la mesa y no tienen las firmas completas, ¿cómo califican los asambleístas si están incurriendo también en un incumplimiento del debido proceso y un incumplimiento a los denunciados? Uno. Y dos, se tomaron el tiempo los asambleístas de ADN en contar el tiempo que nos da la legislatura para poder fiscalizar, porque ya mismo se cumplió un año de la salida de los exfuncionarios. ¿Cómo se va a hacer en ese espacio entonces? Son de las cosas que por hacer los temas al apuro y por pretender salvar a una ministra que no solo es nefasta, sino además que pretendiendo también retrasar lo de la fiscal, acabaron acelerándolo, a la final lo que hacen es sentar un precedente nefasto en la Asamblea. Procederse inmediatamente también con el juicio de la fiscal, como está en el orden del día, no directamente con los En este Pero eso punto, deberán informar al juez. en este punto, lo único que tenemos claras todas las bancadas y en lo único que tenemos un consenso es que la prelación determina que el juicio de la fiscal fue presentado antes de los 3 juicios de los exfuncionarios de Lazo. Es lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Y esa prelación tiene que respetarse. Por lo tanto, si buscaban demorar el juicio de la señora fiscal, pues no lo han logrado. Lo cierto es que es ella quien le pide a la Asamblea que suspenda porque informa a través de las vías pertinentes el tema de su estado de gestación. Y es ella quien le pide a la Asamblea que levante la suspensión porque ha pasado el riesgo. ¿Qué le corresponde a la Asamblea en este punto? Tratar este tema en particular, entenderé yo que los votos de las demás bancadas van en ese sentido, y adicionalmente garantizar que las condiciones de la institución como tal se brinden y se faciliten para que cualquier necesidad en su índole personal esté cubierta, es decir, que el centro médico tenga la atención pertinente, en fin, que todo se garantice para que el debido proceso no vulnere bajo ningún concepto su condición personal. Pero al respetar el orden de prelación aquí, ¿no corren el riesgo de desacatar si es de inmediato cumplimiento? Veamos en qué sentido evalúa la comisión hoy, pero lo cierto es que no se puede seguir incumpliendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No se pueden tratar 2 juicios a la par. Si es que el juicio de la ministra Palencia no ha sido suspendido, no se puede abocar otro. Y sobre el escenario de retrotraernos al tema de completar las firmas, tampoco hay norma que nos permita completar ese tema. Es decir, hay un vacío legal y no se puede abusar de ese vacío legal. Por eso es que es absurdo que un juez tome una decisión o pretenda tomar una decisión en función de lo que se decide en política. Y los hechos son claros y contundentes. Vamos a tener un desfile de acciones de protección en una situación que tiene que definirse a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, eso es clarísimo. Es decir, que podría, asambleísta, determinar si la suspensión del juicio a Palencia también podría no haber estado en firme. Sí, no me voy a adelantar porque eso dice el impulso. El tercer impulso que hace el juez dice eso, que le reconoce a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que ella por sí sola no puede tomar la decisión de suspender. Ella lo que le dijo es yo no puedo convocar, voy a dejar de convocar porque es su facultad, pero la decisión de suspender viene de mano de la mesa. Por eso es que en ese tercer impulso el juez reconoce que en efecto no es solo la presidenta, sino la comisión en su conjunto. Y nuevamente reconoce el juez que ha hecho mal, porque en primera instancia la puso como legitimada pasiva solo a la presidenta de una comisión que no tiene la representación jurídica de la institución. La institución tiene un representante jurídico que es su presidente y las decisiones políticas las toma el Pleno. Por lo tanto, lo único en lo que medianamente hace bien es en tomar en consideración que la mesa tiene que tomar una decisión. De allí, la mesa lo que le tiene que hacer además también es respetar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que eso es clarísimo. Y la Ley Orgánica también nos da un parámetro de acción. Pero los plazos se seguían corriendo. Los plazos siguen corriendo, entiendo que están en los plazos de presentación de la prueba. ¿Terminaron el viernes? Los plazos los plazos de presentación de la prueba entiendo que aún no todavía, entiendo que hay hasta esta semana, y lo que fue notificado el jueves o el miércoles, si no estoy mal, es la suspensión del levantamiento, digamos, el levantamiento de la suspensión del juicio a la señora fiscal. Por lo tanto, están recurriendo los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ambos casos, pero no podemos arriesgarnos a ningún tipo de vicio de procedimiento porque como legisladores tenemos que garantizar el debido proceso de todos los denunciados políticos, eso nos corresponde a nosotros. Pero el día de hoy la mesa tendría entonces que decidir, dejar en firme que se suspende el juicio político a Mónica Palencia. Es uno de los escenarios. Veamos en qué sentido hace un análisis también, por eso me parece que es pertinente que la mesa diga analizar el tema de qué decisión tomar y que sea el cuerpo colegiado. Y en esos escenarios, ¿qué pasa si la presidenta renuncia? De la comisión, me parece que no hay motivo para que lo haga.
no tiene ningún motivo para hacerlo y tampoco podemos permitir que cualquier juez venga y pretenda tomar las decisiones en función no solo de un cuerpo colegiado que está conformado por una diversidad de criterios, sino fundamentalmente que está conformado por el voto popular. Es que no estamos aquí puestos porque le caemos bien a alguien, estamos aquí puestos porque el voto popular nos faculta así y tenemos que respetar nuestra facultad que tenemos de fiscalizar. Así es que nos mantendremos en esa línea, pero entiendo que además el cuerpo colegiado es el que tiene que acabar tomando la última palabra y eso significa la comisión. ¿La bancada le da el respaldo todavía a las decisiones que ha tomado la presidenta? Claro, es decir, que tengamos una diferencia en términos de una decisión unilateral no significa que ella está sola, por el contrario, tiene todo nuestro respaldo porque está enfrentando una persecución judicial en función de tomar una postura política, que es lo mismo que nos está pasando a los demás. Yo tengo una investigación abierta por ser proponente de un juicio político y varios compañeros más están enfrentando a la justicia por lo propio. Leonardo Berrazueta tiene que enfrentar los señalamientos de la ministra Palencia, lo mismo que mi compañera Paola Cabezas, es decir, estamos todos enfrentando una persecución política que además tiene, lamentablemente, sus tentáculos también en la justicia y ante eso no solo que la vamos a respaldar, sino que vamos a denunciar que esa persecución política no puede ser o no puede atravesar las decisiones que se tomen en esta asamblea, que tiene un marco normativo claro que debe cumplir. Y ahí estábamos escuchando las declaraciones de los asambleístas, quienes esperan que tras la resolución que hoy se tome y se aboque conocimiento de esta sentencia del juez, se continúen con los procesos de juicio político. Entre ellos, como lo mencionábamos, contra exministros de Guillermo Lasso, la fiscal de la Nación y también contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Con esto retornamos. Corape informa.